La polarización de base, esta se emplea para circuitos digitales. Una corriente de base, inmediatamente el transistor entra a la zona de saturación. Okay. Y hay una que se denomina zona saturación fuerte, que en esta zona el transistor garantiza en saturación fuerte de que opere entre la zona de saturación y corte bajo todas las condiciones. La primera, cuando se cambia el beta, ¿cierto? El beta. Segunda, cuando se cambia el transistor. Y tercera, la temperatura. Entonces todo esto afecta el punto Q de trabajo del transistor. Entonces todos los transistores tienen un beta diferente. Entonces al cambiar el beta, cambia la corriente del colector. El transistor y la temperatura, por cada 5 milivoltios, cambia 1 voltio el transistor. Entonces, para asegurarse que esté en una zona de saturación fuerte, la ganancia del transistor debe ser igual a 10. Y sabemos de que el beta del transistor es igual a la corriente de colector dividido por la corriente de base, que en este caso, de acuerdo al circuito, es 0.33 miliamperios. Y con este valor de corriente, el transistor entra en zona de saturación. Entonces, el parámetro es 10:1. ¿Cierto? 10:1. ¿Qué quiere decir? De que tiene que ser 10 veces la resistencia de base mayor a la resistencia del colector. Entonces, en este caso, escogimos que la resistencia de base valga 15 kiloohmios y la resistencia del colector valga 1.5 kiloohmios. Entonces sabemos que la corriente de base es igual a la fuente de base menos voltaje base emisor dividido entre la resistencia de base. Entonces la corriente de base es igual a 5 voltios menos 0.7 voltios por la segunda aproximación. Y la resistencia de base tiene un valor de 15 kiloohmios. Entonces, la corriente de base es igual a 5 voltios menos 0.7 voltios, eso da 4.3 voltios, dividido entre la resistencia de 15 kiloohmios. La corriente de base es igual a 386.66 microamperios. Entonces sabemos, ¿cierto? Sabemos que la corriente del colector es igual al beta, la ganancia de corriente, por la corriente de base. Entonces la corriente del colector es igual al beta, que pongámosle un número que valga 50, ¿cierto? Por la corriente de base, que es 386.66 microamperios. Entonces la corriente del colector es igual a
14.33 miliamperios. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a averiguar la corriente del colector en saturación, ¿cierto? Que es igual al voltaje de la fuente del colector dividido por la resistencia del colector. Entonces la corriente del colector en saturación es igual a 5 voltios dividido 1.5 kiloohmios. Entonces la corriente del colector en saturación es igual a 3.33 miliamperios. Entonces aquí comprobamos de que es un absurdo, ¿cierto? Concluimos, porque es que la corriente del colector, que es 14.33 miliamperios, no puede ser mayor a la corriente de saturación, que en este caso es 3.33 miliamperios. Entonces, como la corriente del colector es mayor a la corriente del colector en saturación, este es un absurdo, ¿no es cierto? Entonces el transistor está en la zona no activa, sino de saturación. Sabemos de que el voltaje colector emisor es igual a voltaje de la fuente del colector menos la corriente del colector por la resistencia del colector, de donde la corriente del colector es igual a 0. Entonces, voltaje colector emisor es igual a la fuente del colector. El voltaje colector emisor es igual a 5 voltios. Esto es en el punto de corte del transistor. ¿Ok? Entonces tenemos de que la corriente de saturación vale 3.33 miliamperios. 3.33 miliamperios. Y en la zona de corte, el voltaje colector emisor vale 5 voltios. Entonces aquí también sabemos de que el voltaje colector emisor, sabemos de que es a la fuente del colector menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Entonces, voltaje colector emisor es igual a 5 voltios menos la corriente del colector, que vale 14.33 miliamperios. Entonces vale 14.33 miliamperios por la resistencia del colector, que es 1.5 kiloohmios. Entonces el voltaje colector emisor es igual a 5 voltios menos 14.3 miliamperios por 1.5 kiloohmios, 21.5 voltios. Entonces voltaje colector emisor es igual a menos 16.5 voltios. Entonces aquí comprobamos de como que el voltaje colector emisor es un voltaje negativo, entonces está trabajando en la zona de saturación fuerte y no en la zona activa. ¿Por qué? Porque el voltaje colector emisor no puede ser negativo. Entonces cuando es una respuesta absurda, entonces
se comprueba de que el transistor se está desempeñando en la zona de saturación. Entonces, con la regla de 10-1, entra a trabajar en la zona de saturación.